El Señor me los bendiga, hermanos, hermanas que me escuchan. Bienvenidos a este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. En esta ocasión, hermanos, compartiendo con ustedes la clase de escuela dominical del libro Diseño para el Discipulado, Fundamentos para la Fe Cristiana. Hoy vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a entrar en esta lección que lleva como título La Palabra de Dios en su vida. No sin antes orar para que en todo el Señor sea glorificado y nos ayude. Aleluya. Perdón. Entonces vamos a orar. Señor de los cielos, Dios Todopoderoso, estamos ante ti en esta hora en el nombre de Jesús y pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos cubre y nos limpie. Señor de los cielos, te pido por favor que de la manera que estás conmigo, estés con mis hermanos que están escuchando. Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros, pon entendimiento, pon un corazón sensible que tenga hambre de ti, Señor. Y gracias. Te pido, Dios de los cielos, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús oramos, dándote gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora en esta ocasión, hermanos, el tema, pues la palabra de Dios en nuestra vida. Yo no sé si alguna vez tú has meditado en el tesoro que nosotros tenemos al poseer una Biblia, que es la palabra de Dios en nuestras manos. Y no solamente en nuestras manos, sino que cuando la leemos y la atesoramos, pues es la vida de Dios transmitiéndonosla a través de su palabra. Y no solamente la vida, sino la esperanza, la luz que nos alumbra, la espada que nos defiende. Entonces, son tantas cosas que nosotros recibimos cuando tenemos la palabra de Dios con nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que la misma Biblia dice de la palabra de Dios en sí misma. Y esto está en Deuteronomio, hermanos. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 32, 47. Miren ustedes lo que Moisés le dijo al pueblo referente a la palabra de Dios, y leo, y dice: porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. Moisés estaba diciéndoles al pueblo de Dios lo importante que era tener la palabra de Dios con ellos. Entonces empieza diciéndoles, porque no es cosa vana. Y lo que Moisés estaba diciendo, que al tener la palabra de Dios con ellos, en la vida de cada uno de ellos, no era cosa vana. Como muchos de nosotros tal vez podamos catalogar la Biblia, la palabra de Dios. Y no que lo digamos verbalmente, pero sí que con nuestras acciones la estamos como poniendo por un lado. No le damos la importancia que se merece. Sin embargo, este siervo de Dios llamado Moisés dijo, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Cuando nosotros poseemos la Biblia, dice que poseemos es vuestra vida, y por medio de esta ley, haréis prolongar vuestros días. Wow. Al nosotros tener la palabra de Dios con nosotros, en nosotros hacemos prolongar vuestros días, largura de días. Estamos alargando los días sobre la faz de la tierra, sobre los días, sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, nosotros al obedecer la Biblia, hermanos, vamos a disfrutar de muchos años sobre la tierra y mientras estemos en este mundo. Y esta bendita palabra del Señor también se convierte en una espada
Una espada que nos defiende, nos ayuda a poder defendernos ante los ataques del enemigo. Y mi oración, hermanos, hermanas, es que a través de esta enseñanza, cada uno de nosotros realmente valore el tesoro que tenemos con nosotros, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, les voy a dar un pequeño resumen de en qué consiste la Biblia. La Biblia, hermanos, es el libro más extraordinario que haya sido escrito jamás. No existe ningún otro libro. De hecho, es una biblioteca entera, la Biblia. Se compone de 66 libros y fueron alrededor de 40 personas de diversas ocupaciones: granjeros, pescadores, maestros, doctores, oficiales públicos, reyes, etc. Y todos ellos escribieron a través de un periodo aproximado de 1500 años. La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y en griego. Y posteriormente se traduce a todos los idiomas del mundo, habidos y por haber. Entonces, la pregunta que yo me hago inmediatamente que hago una síntesis de qué es la Biblia es: ¿cómo es posible que este magnífico libro que tenemos en nuestras manos, llamado Biblia, que se escribió en alrededor de 1500 años, por alrededor de 40 personas de diferentes épocas, diferentes tiempos en la historia, y haya una unidad tan perfecta en la Biblia? Algunos incluso dicen que la unidad que hay en la Biblia es como la unidad del cuerpo humano, que está ensamblado perfectamente entre sí. Y la única respuesta es que tenía que tener detrás a un solo autor. Esto no era como que uno de los 40 que estaban escribiendo empezó a escribir y luego llegó el otro y dijo: bueno, pues mi compañero estaba escribiendo de este tema, le voy a seguir ahí. Eso no fue así. Vemos un libro perfectamente coordinado y vemos cómo detrás del libro que llamamos Biblia había un autor. Y ese autor es Dios, que a través de su Espíritu Santo estaba transmitiendo su corazón, estaba transmitiendo el mensaje para nosotros. Oh, yo le alabo y le bendigo, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sin embargo, segunda de Timoteo 3:16, que yo creo que ya anteriormente hemos hablado de este tema. Miren ustedes lo que dice segunda de Timoteo 3:16 referente a la bendita palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios inspirada por Dios. A diferencia de muchos otros libros religiosos que existen hoy en el mundo, que simplemente fueron escritos por seres humanos. Tal vez algunos de muy buena calaña, por así decirlo, pero no eran Dios. Solamente hay un Dios verdadero. Y ese Dios quiso transmitirnos a nosotros a través de su palabra los deseos, sus planes que tenía para cada uno de nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nunca se les olvide esto, hermanos, que nunca pongamos en tela de juicio lo que dice la bendita palabra del Señor, porque esta es la inspiración de Dios que tenemos en nuestras manos cada vez que la leemos. Y luego nos dice: y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no solamente entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios,
sino que nos dice para qué es útil, para qué nos sirve. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Qué Dios tan bueno, hermanos, que nosotros teniendo tantos defectos, Dios desea que a través de la relación que tengamos con Él y a través de su palabra, seamos perfeccionados. Oh, santo, santo es el bendito nombre del Señor. Segunda de Pedro 1:20 nos dice, hermanos, cómo es que fueron dadas las Escrituras para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llegó la palabra? Pues a través de la inspiración divina. El Espíritu Santo fue como el que estaba redactando. Y tú nomás escribes lo que te estoy dictando. Y el Espíritu Santo era el que estaba diciéndoles lo que estos hombres tenían que escribir. Porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces, ¿quién nos va a ayudar a nosotros a interpretar esta palabra de Dios? Pues bueno, la misma Biblia nos da la respuesta. Está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a nosotros poder interpretar, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, vean ustedes todos los elementos que se conjugan para que seamos perfeccionados. Que no basta solo con leer la Biblia, porque la Biblia no la vamos a poder entender o interpretar si es que el Espíritu Santo no es el que nos está ayudando a interpretarla. Y no es complicado, es simplemente que las cosas espirituales pues se entienden espirituales. Por eso es que muchas personas que solamente se ponen a leer la Biblia, pues algunas veces se les hace aburrida o no la entienden. Y no es que sea aburrida o que no se entienda, sino que necesitamos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros para que para poderlas entender, para poderlas interpretar, para poderlas aplicar a nuestras vidas. Por favor, ahora abran su Biblia en Mateo 24:35. Mateo 24:35 y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Wow. Fíjense que primero se acaba el mundo antes que la palabra del Señor vaya a pasar. ¿Qué querrá decir esto de pasar? O sea, como que quedó en el olvido y ya nunca más se volvieron a acordar de ella. La palabra del Señor se ha cumplido, se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán, dice el Señor. Aleluya. Ahora, hermanos, quiero darles a ustedes, y me gustaría que pusieran atención especial y si fuera posible tuvieran el libro o que tomaran nota. Pero les voy a dar los 5 métodos para nosotros poder agarrarnos firmemente de la palabra del Señor. Los 5 métodos que a continuación les voy a dar, empezamos número 1 con oír. Lo primero que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor es a oír.
Yo bendigo, hermanos, a todos los hermanos y hermanas que me están escuchando, que hacen el esfuerzo por oír la palabra del Señor. Acuérdense, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra del Señor. Yo he varias veces dicho que estamos siendo bombardeados por las malas noticias. El mundo, la televisión, los noticieros, las familias, los amigos normalmente no nos traen buenas noticias. Pero la palabra de Dios nos trae noticias del reino de los cielos, nos trae noticias para la eternidad, nos trae noticias para el día de hoy, para el día de mañana. Entonces vale la pena que nosotros aprendamos a oír. Primer punto, oír. Y eso está el versículo a leer en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros oímos la palabra del Señor y estamos recibiendo fe. Estamos adquiriendo fe. Entonces el primer punto para nosotros podernos fundamentar en la palabra del Señor, agarrarnos firmemente de la palabra del Señor es oír, número 1. Número 2 es leer. Apocalipsis 1, 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza para los que leen. Y hermanos, yo creo que hoy en día todos contamos con un teléfono celular y la mayoría o el 99.9% son teléfonos inteligentes. ¿Te has puesto a pensar o a meditar cuánto tiempo le dedicamos a estar leyendo cosas en nuestros teléfonos? Sean correos electrónicos, sean mensajes de texto, sean noticias, sean lo que sea. Es increíble. No. Yo estoy aterrado en veces del tiempo que le dedicamos. Entiendo que por el trabajo y la familia y las relaciones y lo que tú quieras. Pero muchas veces es solamente pérdida de tiempo, estar leyendo basura y cosas que no tienen ningún beneficio. Escúchame, ninguno. Y la palabra de Dios que leímos, que es vida, que nos alarga la vida, que nos da esperanza, que nos sirve para tantas cosas, la tenemos abandonada. Y somos flojos, donde no queremos leer la Biblia. No hay... La carne está enferma al grado donde no nos apetece leer la palabra del Señor. Sin embargo, lo que leíamos en Apocalipsis 1:3, bienaventurados el que lee. Amén. Bienaventurado el que lee. Entonces hay una bienaventuranza en leer. Entonces hasta ahorita hemos dicho que oír y leer. Número 3, estudiar. Y para ello vamos a Hechos 17:11. Hechos 17:11, la bendita palabra del Señor dice de la siguiente manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, el tercer punto para nosotros agarrarnos firmemente de la palabra del Señor es estudiar. Una cosa es leer, pero otra cosa es estudiar. Leer, tú puedes leer de principio a fin, sin hacer pausas, sin meditar, sin pensar, solamente leer por leer. Pero vas a recibir más bendición, más beneficio cuando la estudias. Y estudiar es indagar más el punto. ¿Estás leyendo sobre la fe? Pues no leas solamente los versículos de la fe, sino que estudia más sobre la fe.
Y esto nos va a ayudar, hermanos, para que nosotros podamos, es como si, yo lo quisiera ver como si fuera una nutrición más completa, donde entre más completa y más sana esté tu nutrición, más saludable estás tú. Nuestra vida espiritual va a estar más completa y vamos a estar más sanos cuando nosotros aprendemos, número 1, a oír, número 2, a leer, número 3, a estudiar y número 4, a memorizar. El Salmo 119, versículo 9 al 11, dice, Salmo 119, del 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La importancia de memorizar la bendita palabra del Señor. Y saben que cuando nosotros memorizamos algo, es el equivalente a atesorar algo. Porque el memorizar es retener, es guardar. Y cuando nosotros memorizamos la palabra del Señor, es que le estamos dando un valor. Y muchas veces se nos hace bien fácil, por ejemplo, recordar el horario de programación de la televisión. Y uno dice, pues a las 8 sale mi programa, o a las 9 sale este, a las 10 sale el otro. Podemos recordar canciones, música. Pero ¿será lo mismo para la palabra del Señor que la memoricemos? Y esto es sumamente importante, hermanos, porque tomando el ejemplo de la Biblia, de nuestro Señor Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, las 3 veces que el diablo le pone una tentación delante de Jesús, Jesús responde, escrito está. Jesús estaba memorizando estaba sacando lo que había atesorado en su corazón, lo que lo había guardado, escrito está, escrito está, escrito está. Y nosotros de la misma manera podemos tener todos los días diferentes problemas, tentaciones y cosas que vienen a nuestra vida. Y de la misma manera hacer uso de la palabra del Señor, escrito está. ¿Por qué? Porque la estamos memorizando. Y les dije yo que cuando memorizamos estamos atesorándola. Entonces le estamos dando un valor a la palabra del Señor. Algo es importante para mí. Hasta ahorita llevamos 4 puntos: oír, leer, estudiar y memorizar. Salmo 1, versículo 2 y 3, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es meditar? Bien fácil. Meditar es lo mismo o el equivalente a preocuparse, pero en el sentido positivo. Por ejemplo, cuando yo me preocupo, tengo un problema en el trabajo, y esa preocupación muchas veces no me deja dormir, comer, disfrutar, ser feliz, porque estoy preocupado. Meditar es lo mismo, pero del lado positivo. Por ejemplo, leí la palabra del Señor, que Dios dice que Dios es amor, entonces ahora yo estoy meditando en que Dios es amor. No me conformé solamente con memorizarlo, sino que ahora, y es como que yo platicara conmigo mismo, ¿qué significa que Dios es amor? Entonces mi conclusión es, la Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y saco esa conclusión porque estoy meditando en lo que estoy leyendo, en la palabra del Señor, estoy reteniéndola, pero a la misma vez me pongo a pensar lo que estoy reteniendo. Y cuando hago eso, hay una cierta iluminación, hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Y me encanta la manera en que como el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando empezamos a meditar en la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia, hay un deleite.
porque cada vez estamos conociendo más a Dios. Y en lugar de tener una imagen de un Dios malo, un Dios que nos ha olvidado, un Dios que no cuida de nosotros, un Dios que castiga, un Dios que mata, un Dios enfurecido, wow, Dios es amor. Entonces, hay alegría, hay regocijo en mi corazón cuando yo empiezo a meditar en la palabra del Señor. Por eso el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo es posible que de día y de noche? Bueno, pues durante el día estás meditando en la palabra del Señor y te acuestas meditando y te levantas meditando en la palabra del Señor. No es difícil. Y hay una delicia. Y con esto concluyo. Yo tendría algunos 12 años cuando mi hermano Tony, el mayor, se fue a estudiar a Mexicali. Y eventualmente allá termina su carrera, empieza a trabajar y luego se casa. Y el resto, mi hermano Manuel se había ido a estudiar a Chihuahua, entonces quedábamos el resto de las hermanas, un servidor, mi mamá y mi papá. Y parece ser que en esa temporada a mi papá no le fue muy bien y nos las veíamos muy difícil económicamente hablando, la verdad. Le batallábamos mucho. Pero yo me recuerdo que mi hermano Tony en una ocasión le mandó a mi mamá algo de dinero ahí para que nos ayudáramos, y nos mandó una caja de chocolates Hershey's. Y yo sé que algunos hermanos ya me han escuchado contar esto. Nosotros, hermanos, de niños no comíamos dulces así como hoy los niños y los jovencitos a manos llenas. O sea, no teníamos la capacidad de ir a la tienda cada 5 minutos a comprar cosas. Y cuando cayeron estos chocolates allá a la casa, mi mamá inmediatamente tomó la caja completa y a mí se me hacía un tesoro. O sea, el hecho de ver una caja llena de chocolate, de barras de chocolate Hershey's con almendras, y mi mamá la guarda bajo llave. Muy sabia mi mamá, y si no, pues en un ratito nos los hubiéramos acabado. Y yo me recuerdo que los días domingos mi mamá iba y sacaba media barra de chocolate para cada uno de los hijos, así como para que nos durara mucho tiempo. Y para mí era algo tan delicioso que yo no quería acabármelo de 3 mordidas, sino que me acuerdo que la media barra de chocolate que mi mamá nos daba, yo le daba una mordidita y dejaba que el chocolate se me deshiciera en la boca. Entonces de a poquito estaba yo saboreando eso. Y luego al final, aquella delicia de mascar la almendra al final. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero los chocolates Hershey's, pues hasta el día de hoy son mis favoritos. Me puedo comer cualquiera, pero Hershey's es número 1. Y yo no sé por qué me gusta darle una correlación entre meditar y esa manera en que yo mantenía el chocolate en mi boca el mayor tiempo posible para que no fuera un disfrute de 10 segundos, sino que fuera un disfrute de 5 minutos, por así decirlo. Y eso significa, hermanos, meditar en la palabra del Señor. No simplemente la oigas, la leas, la estudies, la memorices, sino que medite en ella. Porque, para cerrar con broche de oro, mira lo que dice el versículo 3 del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Bendita palabra del Señor. El Señor me los bendiga. Sigan apoderándose firmemente de la palabra del Señor. El hermano Alfredo les saluda. Amén.